Vamos a hacer un poco de un popurrí, digamos, pero algo que no quisiera dejar pasar, más que nada por cuestión de tiempo. Fíjense que el final de esta porción que hemos leído termina con la petición del apóstol Pablo de que oren por él, porque él sentía la necesidad de que cuando hablara del Evangelio, cuando predicara el Evangelio, necesitaba de el poder de Dios que se iba a poner en marcha o en funcionamiento mediante la oración de los hermanos. Generalmente nosotros pensamos, es una tendencia que por ahí, por lo menos a mí me suele pasar, y es que cuando pensamos en los hermanos en la fe, generalmente pensamos en aquello que creemos que es débil o está más expuesto en el hermano y oramos por esa debilidad, digamos, o por esa necesidad. Entonces decimos, bueno, el hermano fulano tiene tal problema, tal necesidad, o tal debilidad, o tal flaqueza, y oramos por eso. Y si por ahí en nuestra fantasía nos imaginamos que algún hermano en la fe es crecido, es maduro, es fuerte, es capaz de vivir su vida cristiana de relación con Dios, esté solo o esté acompañado, podemos llegar a pensar que capaz que este hermano más crecido, más maduro, no necesita de nuestras oraciones. En ese sentido, si tuviéramos que utilizar ese criterio para pensar en el apóstol Pablo, creo que tal vez nunca pensaríamos que él necesitara de las oraciones de los hermanos para poder hablar, porque lo que nosotros vemos que Dios, por medio de él volcó en el Nuevo Testamento, nos parece que a él, si algo no le faltaba, eran las palabras. Como él mismo escribe, creo que en una de las epístolas a los Corintios, dice, hablamos lo espiritual acomodando, o sea, con palabras espiritual acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pareciera que lo primero que uno puede pensar es que, él no necesitaba esto no era una debilidad en él, y posiblemente sea cierto. Era un hombre instruido, un hombre educado, es un hombre académico, si se puede decir. De manera que no pensaríamos que a él le hiciera falta palabras para hablar. Pero es lo que pide a los hermanos que hagan por él. Y esto nos indica que evidentemente no hay un solo aspecto en la vida del creyente que no necesite de oración. Porque Pablo tenía, ¿no es cierto?, esa palabra para dar a conocer, y sabemos también que él tenía ese denuedo por hacerlo, es decir, él se exponía a sufrir necesidades, peligros, amenazas. Acá estaba preso, estaba bajo juicio, tenía un proceso judicial en marcha, y uno pensaría que, denuedo no le faltaba, porque con toda conciencia y sabiendo lo que esto le podía acarrear, él sin embargo se lanzaba a predicar el Evangelio y a enseñar a los hermanos todo lo que tiene que ver con la vida por medio de la fe en el Señor Jesús. Y sabemos también que él expresa que en nada estimo, dice, mi vida preciosa como para mí mismo, dice, sino que todo lo sacrifica para poder llevar adelante la palabra. Y uno dice, entonces Pablo no necesitaba oraciones en cuanto a denuedo, a esforzarse por predicar la palabra, porque demostraba que tenía esto. A lo mejor por ahí, a lo mejor nosotros no percibimos mucho esto, pero capaz que por ahí los hermanos que conocían a Pablo pensaban que él necesitaba
que el Señor controlase un poco su carácter y su temperamento, porque era un hombre de armas tomar, por decirlo así. En su época de incrédulo se veía el carácter que tenía y el temperamento que tenía, de que él, pensando rendir servicio a Dios, buscaba a los creyentes, los ponía en la cárcel y aprobó la muerte, la ejecución a piedrazos de Esteban. O sea que era un hombre que tenía un temperamento y un carácter bastante fuerte y decidido. Y algunos opinan que ese temperamento le debió de acarrear algún que otro inconveniente al apóstol Pablo, y capaz que los hermanos que lo querían bien decían, bueno, que el Señor pueda controlar esto en él. Sin embargo, él lo que está pidiendo es la oración por algo positivo. Generalmente nosotros pedimos a Dios que solucione lo negativo, pero acá el apóstol Pablo está pidiendo, oren por mí para que haga esto positivo, cosas que seguramente los hermanos pensaban que él tenía. Tenía el conocimiento, tenía el denuedo, tenía la palabra, tenía el estudio, tenía aparentemente todo. Uno pudiera pensar, no necesita que oren por él en este sentido. Entonces, esto nos tiene que enseñar que evidentemente no solamente las áreas débiles o aquellas áreas débiles que nosotros creemos que tenemos o que los demás hermanos tienen son motivo de oración, sino también hay que orar por aquellas áreas que creemos que son más fuertes o que no tienen necesidad, digamos. No hay un aspecto de la vida del creyente que no necesite del poder de Dios movilizado por la oración de los fieles. Sea aspecto débil o aspecto fuerte, todo debe ser orado a Dios para que Dios esté dando de su poder entonces para que su obra siga adelante. Y bueno, no quería dejar pasar esto, por eso decía esto va a ser una especie de salpicado. Y bueno, volviendo al principio de la porción que hemos leído, hay un mandato de Dios por medio del apóstol Pablo que es la de ponernos toda la armadura. No solamente ponernos la armadura, sino ponernos toda la armadura. Esto significa que no puede haber una sola pieza que falte. Cualquier pieza que falte sería un punto débil y expuesto al ataque del enemigo. Y entonces, aparte de esto, ¿no? También el versículo 11 nos dice, no vamos a ver esto de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, no porque no sea necesario, sino otra vez repito, el tiempo nos limita. Lo que nos dice es que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que vemos aquí es que tenemos la orden de parte de Dios de no dejarnos mover por el ataque o las trampas o las artimañas engañosas que el diablo pueda utilizar en nuestra contra. Lo que vamos a encontrar en este pasaje y en otros que tocan de alguna manera el mismo tema, es decir, las huestes espirituales, nunca la palabra de Dios dice que el ataque del diablo sea una posibilidad. Nunca dice que el ataque del diablo quizás se dé. Esto no es como cuando nadamos, digo, si alguno tuvo la oportunidad, nadamos en un mar donde se supone que puede haber tiburones, y bueno, si hay tiburones en las inmediaciones, posiblemente uno pueda sufrir el ataque de un tiburón. Y es una posibilidad, digamos. Pero cuando la palabra habla del diablo, no habla de posibilidad de ataque. Afirma que estamos bajo ataque. No dice, tengan cuidado, no vaya a ser que el diablo los ataque o de casualidad por ahí a lo mejor, quizás no. Afirma que el diablo nos acecha.
afirma que estamos bajo ataque. Y por implicación antagónica, si nos dice que tenemos que estar firmes, es que lo que el diablo quiere con sus acechanzas es movernos, es sacudirnos, es sacarnos de equilibrio. Cuando una persona está parada, o está corriendo, o está caminando, si otro le empuja, o tropieza, o lo que fuere, la persona pierde el equilibrio y pierde la firmeza en el paso, la carrera, o pierde la firmeza de estar parado y cae, si es que no está haciendo ninguna de estas cosas. De manera que el ataque del diablo es una certeza, no es una posibilidad. Es algo bajo lo cual estamos los creyentes siempre expuestos, continuamente las 24 horas del día. De todos los pecados que al diablo se le pueden achacar, hay uno que él no tiene. Los seres humanos sí tenemos. Los seres humanos podemos ser perezosos, haraganes, descuidados, desatentos, pero el diablo no es ni haragán, ni desatento, ni descuidado. El diablo no es, como podemos decir, intermitente, no es inconstante. El diablo es constante en sus ataques contra nosotros. El diablo es persistente en su ataque con nosotros. Nosotros podemos desanimarnos, pero el diablo nunca se desanima en atacarnos. Él no se desalienta. Listo, esta trampa no funcionó, no importa, vamos a hacer otra. El diablo es, bueno, como más de una vez comenté esta anécdota de un hijo que le dice a su madre, pero mamá, vos sos capaz de hablar bien hasta del diablo. Y la madre le contesta, y bien podrías imitar su constancia. Porque el diablo tiene constancia en su actividad espiritual, cosa que por ahí nosotros los creyentes capaz que tenemos o no tenemos, cada uno se juzgue delante de Dios. Pero es esa firmeza en la constancia de vivir en comunión con Dios la cual el diablo va a atacar continuamente. No es una posibilidad como el ataque de un tiburón en el mar. Es algo real, sí o sí va a pasar. Y está pasando en realidad. Una predicación que escuchaba, citan a un predicador, creo que era Billy Sunday o algo así, que él decía mientras estaba predicando que estaba luchando con el diablo en el mismo momento en que estaba predicando y hablando justamente de la lucha espiritual. Entonces, lo otro que aparece, el versículo 2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es que la primera cosa que tenemos que entender, que tenemos que tener muy claro, es en dónde está el enemigo. Si no sabemos quién es el enemigo, dónde está, sin duda nos espera el fracaso. También esto más de una vez comenté, cuando los aliados iban a invadir desde Inglaterra el continente europeo para recuperar o sacar a las fuerzas nazis de Europa, gastaron mucho esfuerzo y mucho ingenio, y mucha gente se sacrificó para que los alemanes, los nazis, no pudieran identificar en dónde estaba el enemigo que los iba a invadir. Para esta operación, enfrente de Calais, montaron aviones y tanques y camiones de cartón para que los aviones de reconocimiento alemanes pudieran ver la gran concentración de material bélico en esa zona. Y todo era un engaño, digamos, era una mentira. Pero no se quedaron ahí los ingleses. Enviaron un equipo
de espías a Europa, todos ellos instruidos para coordinarse con el maquis francés, que era la resistencia, digamos, francesa, acerca de coordinar ese ataque, justamente teniendo en cuenta que la invasión iba a ser por el paso de Calais. Creo que conviene. Bueno. El caso es que este equipo estaba constituido por hombres y mujeres que ellos estaban completamente convencidos de que la invasión era en Calais. Este grupo de espías enviados por los ingleses fueron capturados por los alemanes y fueron sometidos a todas las torturas que a ustedes se les pueden ocurrir para hacerles hablar, hasta que hablaron. Y dijeron la invasión va a ser en el paso de Calais, porque así le habían dicho sus mandos. ¿Y cómo le agarraron? Los propios ingleses los entregaron. Y de esa manera los alemanes quedaron con un semipleno convencimiento de que efectivamente el ataque se iba a hacer en esa zona, en Calais. Cuando los sobrevivientes del grupo fueron recuperados y demás, recién ahí se enteraron de que habían sido usados de esta manera. Se los entregó con información falsa, la cual ellos creían de todo corazón que era real y verdadera, y aguantaron todo lo que pudieron. Obviamente, los alemanes reforzaron la defensa en Calais. Yo no recuerdo muy bien exactamente, pero creo que Rommel se hizo cargo de la defensa a último momento, y Rommel aparentemente no estaba convencido de esto. Intentó reforzar las defensas en Normandía, donde efectivamente se hizo el ataque después. Pero igual ya era tarde. Cuando lo designaron a él, la invasión estaba ya a punto de producirse, así que las defensas no estuvieron a punto. Gracias a que los alemanes no sabían dónde estaba el enemigo concentrado y por dónde iban a venir y dónde estaban, ellos fueron derrotados, digamos. Muchas veces nosotros, cuando queremos identificar de dónde viene el ataque, lo que vemos son a los seres humanos. Fulano, mengano, sutano, que hace esto, que me dijo esto, que me hizo aquello. Miramos a la gente que, se comportan mal con nosotros, o nos agreden, o nos atacan, o nos perjudican, o nos hacen algo, y pensamos que ellos son el enemigo, y tratamos de defendernos de ellos, y pensamos que ellos son el problema, y dirigimos nuestras oraciones mal, que es como errar el cañón. Pedimos por la persona, pero no pedimos por las fuerzas espirituales que utilizan a esa persona como un títere. Y entonces estamos errando el blanco. Porque la persona que pueda estar atacando nos está siendo movilizado y utilizado por el diablo. Está bien pedir por el títere, pero hay que pedir por el titiritero, el que mueve los hilos. El que mueve los hilos es el diablo. Y eso es lo que dice la palabra: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestro problema no es la gente, por más que sea la gente, los seres humanos, los que por ahí nos provocan problemas o perjuicios, sino las fuerzas espirituales que los mueven y los utilizan como títeres y muñecos a efecto de que nosotros seamos movidos de la fe y perdamos de vista dónde está el enemigo. Así que esto es de suma importancia. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos fijar nuestra atención en el enemigo que está detrás de lo que vemos. El enemigo es espiritual. El enemigo o los enemigos no son de carne y hueso. Y nosotros siempre quedamos muchas veces entrampados con la gente. Y nos concentramos ahí.
igual que los alemanes concentraron su defensa en un lugar en donde en realidad no iba a pasar nada. Y perdieron tiempo y material bélico que podrían haber usado para reforzar donde sí se iba a producir el ataque. Entonces no debemos caer en este engaño, la palabra de Dios es clarísima. No es que no debamos orar por las personas que nos perjudican, pero si no oramos por las fuerzas espirituales que los están manipulando, entonces nuestra oración no está bien dirigida. Tenemos que entender esto también. En el versículo 12, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora, encontramos, dice que hay una jerarquía, una organización. Es curioso, ¿no? Uno podría decir, nosotros sabemos que la palabra dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y habíamos mencionado que la palabra traducida por paz en nuestras versiones de Reina Valera 60 es la palabra Irene, pero que en el griego original significa orden y armonía. Es más, los griegos utilizaban Irene para describir el orden y la paz del Estado que funciona de acuerdo a las leyes que la regulan. Y entonces cada quien sabe su lugar, su sitio, sus obligaciones, responsabilidades y privilegios y todo. Entonces esa Irene hace que el Estado funcione correctamente, como debe ser, como si fuese, como diríamos ahora, ¿no?, que tenemos tanta tecnología, como una máquina bien aceitada. Y nosotros vemos que a pesar de que muchos creyentes en sus cultos actúan en confusión y desordenadamente, por lo cual no están reflejando el orden de Dios, sino el desorden de la locura humana como si fuese obra del Espíritu Santo, encontramos que el diablo y sus huestes, lejos de ser un grupo desordenado, desorganizado y sin jerarquía, sin funciones claras, sin embargo vemos por esta palabra que están bien organizados y cada grupo de ángeles caídos tiene asignado una tarea específica en la cual se coordinan sin interferir y sin, chocar entre ellos, sino que por el contrario, de una manera bien coordinada, articulan y arman sus ataques contra nosotros. La iglesia ha de resistir esto como un cuerpo. La congregación ha de resistir como un cuerpo. Si la congregación es desorganizada, si la congregación tiene a miembros que se comportan como si fuesen miembros independientes del cuerpo y se cortan solos, ya se sabe lo que pasa cuando dos ejércitos se enfrentan, uno de ellos altamente organizados y el otro desorganizado. Nunca en toda la historia humana un ejército desorganizado pudo vencer a otro que sí estaba organizado. En los ejércitos organizados cada uno cumple su función, su deber, y todos con el objetivo de vencer. Si el ejército se desorganiza, cada uno va a hacer lo que le parece y cada uno va a actuar según su propio criterio y eso va a garantizar la derrota. Cuando la congregación se desorganiza y los creyentes se mueven como individuos independientes, son como soldados que actúan por su propia cuenta y entonces son presa fácil del enemigo. Una de las cosas que, por ejemplo, se veían, y sigue siendo vigente actualmente también, pero una de las cosas que en la antigüedad, cuando el combate era mucho más, en un porcentaje mucho mayor, un combate cuerpo a cuerpo, los mejores ejércitos, por lo menos en la historia europea que se conocen, que estaban organizados en la antigüedad, el ejército griego y el ejército romano,
lo que ellos procuraban con todo denuedo era no romper la formación. Es decir, ellos trataban de que cada soldado no quedase aislado, sino que quedase integrado a su unidad de combate. Los espartanos sostenían su falange y no se desarmaban porque sabían que en el grupo y en la formación estaba su victoria. Los romanos, en su manera de atacar también, con sus manípulos, digamos, dispuestos y ordenados, también luchaban por no perder esa cohesión y esa organización, porque sabían que si cada soldado quedaba aislado era más fácil para el enemigo vencerlos. En otras palabras, en el grupo está la fuerza. En el grupo está la fuerza del individuo. El individuo no tiene fuerza por sí mismo, sino en función del grupo. Eso es lo que ocurría en estas batallas. Y evidentemente los malos espíritus actúan de la misma manera. Actúan de una manera organizada, integrada, y jerarquizada, ordenada. Y a veces los creyentes, somos miembros de una congregación, no tenemos en nuestra mente ese espíritu de cuerpo, sino que somos presa fácil del veneno del diablo en este mundo actual, que es el individualismo, donde cada uno piensa primero en su propia situación, condición y persona, y luego piensa en el resto. Y esto le conviene al diablo, porque de esa manera somos débiles. Justamente leyendo a analistas militares, o sea, trabajos de gente que pertenece a ejércitos, decían que, si bien es cierto, los espartanos tenían un entrenamiento muy superior a la mayoría de los ejércitos antiguos, sin embargo, la fuerza de ellos estaba en la falange. O sea, en ese grupo de 8 filas que actuaban coordinadamente, porque una vez que se separaban, y si el espartano tenía que luchar mano a mano contra otro guerrero, ya la diferencia no era tanta, porque también en los otros ejércitos había gente muy adiestrada. De manera que ellos entendían que, a pesar de que como individuos eran muy poderosos, sin embargo sabían que la única garantía de victoria era conservarse en su lugar, mantenerse en su sitio, no romper la formación, no romper la cohesión. Y en ese sentido vemos que hasta el mismo diablo y sus huestes actúan así, organizadamente. Escuché una exposición sobre esta jerarquía de malos espíritus, digamos, en cuanto a qué funciones cumplen. Yo lo voy a repetir creería que es muy posible que sea así, pero es lo más que he encontrado, digamos, como para explicar esto. Estos 4 grupos, digamos, que encontramos aquí, fíjense, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Vemos que son 4 grupos. Estos 4 grupos tienen esferas de acción, es decir, en donde ellos desenvuelven, tienen una función concreta. Entonces, este teólogo, digamos, sostiene que unos se dedican al control de los países o de las naciones, que tienen asignado distintos países y regiones. Otro grupo está encargado de las cuestiones religiosas, digamos, espiritual, y su función tiene que ver con el control y, digamos, la ejecución de planes mediante el cual los seres humanos caen en la idolatría, adorando a las criaturas en vez del Creador, y en cuanto a los creyentes, confundiendo sus mentes para que no puedan discernir a Dios. Por eso
en una de las epístolas de Juan leemos: hijitos míos, guardados de los ídolos. Es decir, los creyentes se forman ideas erróneas acerca de Dios. Este grupo de ángeles está encargado de esto, de confundir la vida espiritual o religiosa de la gente para mantenerlos lejos de Dios. Y esa es su función. Otros están encargados de promover todo tipo de movimiento político, social y económico a fin de trastornar a los seres humanos en cuanto a la existencia de su vida diaria, digamos, para que el ser humano se preocupe por la plata, por la comida, por la ropa, por la situación económica, por la política, por el gobierno, y que esto le pegue tan fuerte, ya sea por escasez o por abundancia, porque ambas cosas son igualmente un arma en las manos del diablo. La necesidad es un arma en las manos del diablo, pero la abundancia también lo es. Y entonces estos ángeles están ocupados en promover un caldo de cultivo que haga que el corazón de la gente y el corazón de los creyentes se concentre y se centre en sus necesidades. De manera tal que tanto incrédulos como creyentes, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, busquen la añadidura y se preocupen por otra cosa. Otro grupo está encargado de, moverse a efectos de atacar a los seres humanos en sus mentes y, de ser posible, invadirlos. Creo que existe una evidencia bastante fuerte en la Escritura que inclusive los creyentes pueden ser invadidos por malos espíritus. No solo pueden ser influenciados en cuanto a su mente, donde estos malos espíritus meten pensamientos e ideas que el creyente o la persona cree que son suyas, pero que en realidad son promovidas por uno o más de un mal espíritu, y de ser posible puedan también meterse dentro del ser humano, creyente o incrédulo, y de esa manera lograr un mayor control sobre su voluntad. Y estos seres espirituales, digamos, lo vemos, por ejemplo, fíjense en el endemoniado Gadareno, donde había un par de miles de cerdos, y los demonios que estaban dentro de un solo hombre fueron y se metieron ahí. O sea, ¿cuántos malos espíritus puede tener un ser humano dentro? No uso la palabra posesión, porque la posesión, digamos, es una palabra que en realidad no está en la Escritura. La palabra correcta es invasión, o endemoniarse, significa tener un demonio dentro. El nivel de control es otro tema. Entonces, estos malos espíritus trabajan en forma coordinada, controlando países y regiones, promoviendo ideas religiosas erróneas, promoviendo situaciones socioeconómicas y políticas que alteren a la persona, y el otro grupo va metiendo ideas y cosas en la cabeza para preocupar al ser humano y hacerle olvidarse de Dios y concentrarse en las cosas temporales, y agitar todo esto lo más que se pueda hasta el punto de poder invadir a la persona si se puede. Entonces, creo que es me parece a mí una apreciación bastante certera, digamos, dentro de lo que es el accionar de los malos espíritus. Así que jamás un solo soldado peleando por su cuenta ha podido obtener la victoria contra un enemigo organizado y coordinado y coherente. Hasta en las películas esas donde el héroe, digamos, como que puede contra todo el mundo y siempre tiene que tener el apoyo de algún grupo, porque si no, no hay caso. Esto ya lo hemos visto, porque se sabe que esto no es real, digamos.
Entonces, si nosotros entendemos lo que tenemos en contra nuestra, debiera de estimularnos a pensar de que necesitamos de verdad estar bien preparados si no queremos que nuestros corazones sean agitados y movidos por donde los malos espíritus quieren y nos alteremos y perdamos la firmeza y la armonía que el Señor Jesús promueve o quiere promover en cada una de nuestras vidas y promover como congregación también. Y dice entonces la palabra que la lucha que nosotros tenemos no es contra uno o los varios demonios que están tratando de, o nos están metiendo cosas en la cabeza, o tratando de meterse dentro nuestro. No tenemos lucha contra estos solos. No, tenemos lucha también contra los demonios que están detrás de la política. Y no son estos dos grupos solamente los que nos están atacando. También están aquellos que están promoviendo actitudes espirituales erróneas. Y no son solo estos tres grupos los que están atacándonos. También está el grupo o los demonios que tienen a cargo, digamos, las operaciones de coordinación en esta región donde estamos. De hecho, muchos creyentes, yo he escuchado testimonios de gente muy equilibrada, de que ellos realmente reconocen que hay lugares en donde los demonios se manifiestan con una mayor, ¿cómo vamos a decir? Con libertad, fuerza, y son mucho más notorios. La otra vuelta estuve mirando una documental sobre vudú y realmente eso es algo que no se ve en cualquier parte. Y la forma en que esa gente vive y experimenta el poder sobrenatural les hace especialmente resistente al Evangelio, por ejemplo. Así que ese sitio es un lugar donde ellos se manifiestan con todo poder. Otros me han comentado que el solo hecho de cruzar el puente del Chaco para acá nomás han sentido impacto. En fin, será o no será, no importa, pero esto es bien compatible con el control que puede ser más firme y más fuerte en algunos lugares que en otros. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la resistencia de los seres humanos de la zona y mayormente de los creyentes y de las iglesias que están en la zona. Si estos demonios territoriales, por decirlo así, o nacionales, o como queramos llamarle, o de regiones, logran su objetivo, lo primero que se ve es que de pronto los que tienen religiones falsas y los que dicen ser creyentes que se fundan en la Biblia de pronto buscan las mismas cosas. Es decir, el incrédulo y el creyente hijo de Dios, supuestamente creyente hijo de Dios, buscan la misma cosa que el incrédulo. Los incrédulos, cuando piensan en Dios, piensan en alguien que les ayude con sus problemas, como si Dios fuese una especie de pata de conejo para la buena suerte. Y hay creyentes que se manejan, o que dicen que son creyentes, que se manejan con el mismo criterio respecto de Dios. Y hablan de Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, y Dios te va a hacer esto y aquello, y siempre referido a cosas temporales. Esto significa que los demonios territoriales han logrado meter en las cabezas de incrédulos y de creyentes las mismas preocupaciones y los mismos objetivos para la vida. La fama, el éxito, el reconocimiento, en fin, todas esas cosas, ¿no? Así que nosotros no estamos siendo atacados, no tenemos que cometer el error de pensar que un solo grupo de demonios nos está atacando. No solo como congregación, sino como individuos. Nos están atacando los 4 grupos en forma coordinada. Así que como mínimo tenemos encima 4 demonios que nos están atacando.
de acuerdo a esta jerarquización que vemos acá en la palabra. Algunos sostienen que no es así, pero a mí que me gusta la historia militar y ver cómo se han desarrollado las distintas guerras a lo largo de la historia humana, creo yo que esta idea, digamos, de estos grupos organizados y demás, me parece a mí que es bastante compatible con la realidad. Luego vamos a ver que lo que a nosotros se nos manda es no atacar. Es decir, nosotros no somos ni formamos parte de tropas de asalto. Es decir, nosotros no atacamos las huestes espirituales. Nosotros no atacamos a los demonios. Nosotros no los invadimos a los demonios. Nosotros, según Dios, les resistimos. Nosotros tenemos que resistir, no atacar. Nosotros no tomamos la iniciativa. Nosotros resistimos. Eso es lo que Dios nos dice. Ese es nuestro deber y nuestra función. Hay una idea un poco más arriesgada que lo voy a mencionar, cada uno después medite delante de Dios. Dice, es notable que no se nos ordena y no se nos manda luchar contra nuestra carne, sino contra los demonios. Sino que en otras partes de la palabra Dios se nos dice que nuestra carne nosotros la debemos considerar muerta y crucificada. Porque si luchamos con nuestra carne nos va a pasar lo que pasa en Romanos 7. ¿Se acuerdan Romanos 7? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces un predicador, un estudioso de la palabra, considera que es lo que nosotros vamos a lograr si nos ponemos a luchar contra nuestra carnalidad, nuestro pecado, como si fuese un enemigo, cuando en realidad debiéramos de considerarlo muerto. Si luchamos contra él, vamos a caer en el capítulo 7 de Romanos. Que Dios le dé a cada uno la iluminación para poder entender y ver a ver cómo pueden aplicar esto en su vida. ¿Sí? Y me parece que eso va junto con los apetitos de la carne y lo que el mundo ofrece o lo que se quiere en el mundo. Es decir, si aprendemos esto de morir a la carne, también vamos a terminar muriendo al mundo. Claro, dice que debemos considerarnos, digamos. Es una actitud mental, es una actitud del pensamiento. Bueno, sigamos. Y otra vez dice que debemos estar firmes. Y saben que debemos estar firmes es en Cristo. Porque ese es el punto. Fíjense que el Señor Jesús es el fundamento de nuestra vida. Y que sobre ese fundamento edificamos cosas. Entonces, esta firmeza en la fe es firmeza en Cristo. Es firmeza en la persona de nuestro Salvador. Es firmeza en considerar al Señor Jesús alguien real y vivo dentro nuestro. Es hacer que Cristo aparezca, y esto solo se produce por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dicen los manuscritos más antiguos. Firmes en Cristo. Y luego hay en el versículo 14, insisto otra vez, fíjense todas las veces que aparece firme y resistir y firme, aparece en el 11, firme contra la acechanza, en el 13, habiendo podáis resistir, dice, al final firmes, en el 14 dice, estás pues firmes otra vez, firmes. No tenemos que irnos a ningún lado, tenemos que quedarnos con Jesús, con el Señor Jesús. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Y empieza por el cinto. El cinto. Bueno, uno pensando en la historia y pensando también un poco más adelante, el apóstol Pablo estaba encadenado las 24 horas del día a un legionario, de manera que, porque esta carta lo escribió desde la cárcel, de manera que él tenía oportunidad de examinar, digamos, el equipo de combate de un legionario, de un soldado romano.
y él vio que la eficacia de la armadura dependía de cómo estaba ceñido el cinto, porque la armadura y el resto de las armas y demás cosas se ajustaban en el cinto y por el cinto. Si el cinto estaba mal ceñido o no estaba bien justo o no estaba, las otras piezas no podían colocarse correctamente y no estaban sujetas. Yo comenté más de una vez haber leído una reconstrucción histórica acerca de la muerte del emperador Juliano el Apóstata. Un supuesto es que estando él en campaña contra el imperio persa, la correa de su coraza aparece cortada, suelta, y entonces ordenó que se la arreglen, pero parte del ejército romano fue atacado por caballería persa, y entonces el emperador Juliano, con 33 años de edad, digamos, se mete en el combate sin la coraza, porque no se la podía ceñir porque faltaba esa correa. Y cuando logra salir del medio de todos los enemigos, sus soldados ven que tiene clavado una lanza en el hígado, un lugar en donde la coraza lo hubiera protegido. Era una herida de muerte, y efectivamente murió de eso. Y así que sin el cinto no hay coraza, digamos. No hay protección para el pecho, para el corazón, para los órganos vitales. Parte también de la armadura romana solía cubrir la zona inguinal, por ahí se colgaba también la espada. Y si tenía algún talí o algo, también se sujetaba por el cinto para que no tuviese movilidad, no molestase cuando estaban corriendo o saltando o moviéndose en el combate. De manera que, claro, uno pensando desde el punto de vista histórico, por decirlo así, era bastante lógico que el apóstol, o Dios por medio del apóstol, arranque por el cinto. Lo cual, en cuanto al cinto, es real, digamos, sí, está bien. Pero acá se está usando una metáfora y dicen que el cinto que es capaz de sujetar toda nuestra armadura, o el cinto que si falta no vamos a tener protección de nuestra armadura, es la verdad. Y escuchando una predicación sobre este pasaje, el predicador siguió, ustedes saben cómo somos los predicadores, cada uno seguimos nuestra línea de pensamiento. Pero yo me quedé pensando en esto de la verdad. Fíjense, el cinto de la verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente hay dos cosas que podemos entender y ambas son reales y no son excluyentes, sino complementarias entre sí. La verdad se puede referir a toda la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Y desde este punto de vista se puede referir al mismo Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad. Y lo otro, la verdad como aspecto del carácter personal de uno. Es decir, ¿digo la verdad o miento? ¿Cuál es mi hábito? ¿Es mi hábito ser veraz? ¿Decir las cosas como son? ¿O es mi hábito mentir, achicando, agrandando? Ya sabemos que, digamos, involuntariamente el ser humano puede incurrir en imprecisiones, lo vamos a llamar así. Pero si nosotros, bajo determinadas circunstancias, utilizamos la mentira, espiritualmente hablando, ¿en comunión con quién entramos si mentimos? La palabra es muy clara.
con el padre de mentira, pues. El Señor Jesús le dijo a los judíos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio, y en él no hay verdad. Si no luchamos por ser veraces, y sabemos que como toda virtud cristiana es algo que se desarrolla, esto quiere decir que no es que yo, listo, de acá en adelante, nunca más miento, siempre perfecto. Sabemos que no es así, sino que es un camino que vamos desarrollando. La mentira es algo terrible por el hecho de que, como aparentemente no hace nada, o sea, no es como agarrar, no sé, un arma y matar a una persona, o ir a asaltar un banco o algo de eso que digamos ya. No, la mentira parece que no hace nada, digamos. No lastima. No lastima aparentemente, en fin. Es más, la mentira es una manera de resguardarse por ahí, a veces porque uno hizo algo malo y otras veces porque miente para no dar. Por ejemplo, esta cosa de mentir como protección le pasó a un explorador, hablando de la psicología de la tribu Kikuyu, que utilizaba la mentira como un arma. Dice: si usted se encuentra con un Kikuyu por el camino y lo quiere llevar, usted le dice: ¿a dónde va? Y el Kikuyu le va a decir: voy a B. Bueno, usted tiene que saber que le está mintiendo, pero no lo tome a mal, porque esa es su manera de actuar. No lo conoce, no confía en ti, entonces te va a mentir porque esa es la manera en que ellos se manejan. Cuando vos llegás a B y lo querés dejar y le decís que te va a C, él te dice: yo también voy a C. Y usted no se tiene que preocupar porque es su manera de ver las cosas. Ahora que vio que usted es confiable y que no quiso dañarle ni nada, entonces ahí recién va a decir: voy a C. O sea, de entrada no va a decir a dónde va. Va a decir un punto intermedio o algo. Entonces esta, digamos, es la única soncera que se me ocurrió. Es algo real, verídico, digamos, de estudio antropológico social. Una mentira por protegerse. Entonces, la mentira es una cosa terrible porque justamente parece que no es nada. Mentimos en pequeñas cosas, en grandes cosas, y bueno, si no mentimos una barbaridad y mentimos un chiquito, como que no. Pero esto nos conecta espiritualmente con el padre de mentira. No nos conecta con el Señor Jesús, que es la verdad. Y es muy fácil esto, digamos, de movernos de esto. Así que no solamente el hecho de la palabra del Señor Jesús y demás, sino el hecho de nuestro carácter, digamos, el tono dominante de buscar el ser veraz, el decir la verdad, es condición necesaria previa para que el resto de las cosas se acomoden. Porque una de las cosas que no va a haber en la vida eterna es la mentira. ¿Y en dónde vamos a aprender a no mentir? Acá en la tierra. Acá es donde vamos a aprender eso. De manera que este cinto de verdad es entonces sumamente importante. Pues yo puedo tener el yelmo de salvación, puedo tener la coraza de la justicia, toda la historieta completa puedo agarrar y decir que tengo. Pero si el cinto de la verdad no la tengo puesta, o la tengo mal ceñida, mal atada, mal puesta, o floja, o medio a punto de soltarse, todo se cae. Dios no va a tener comunión conmigo si yo soy un mentiroso. No porque Él no quiera, yo automáticamente me aparto de Él cuando uso la mentira. Entonces, es realmente, no solamente por una cuestión de historia antigua, que los soldados en esa época hacían esto y aquello y lo otro, sino que realmente sin la verdad no vamos a ninguna parte. Y justamente, seguramente,
uno de los blancos preferidos del diablo es atacar este aspecto de nuestra personalidad, que es la verdad. Puede ser que nos ataque desde el punto de vista de que no entendemos la palabra de Dios, o no nos acercamos a la palabra de Dios, lo cual nos mantiene lejos de la verdad y más cerca de la mentira o del engaño, del error. Puede ser también que nos ataque para que tengamos que mentir para salvarnos de las consecuencias de nuestras acciones por ahí que no son las que debieran. No, por ahí tenías que hacer algo y no hiciste. Y qué sé yo, algunos que son muy exagerados le hacen morir a una suegra. Y por ahí algunos dicen, che, pero ¿cuántas suegras tenés vos? Esta ya es la cuarta que se te muere. O sea, son esas cosas, son pavadas a veces, pero ya está. Si estamos mintiendo y estamos sin el cinto de la verdad. Como rasgo de personalidad, estamos sonados. Entonces, digamos aquí, yo entiendo, creo que se ve la lógica de empezar por eso. Porque el cinto podría haber sido otra cosa. Podría haber sido el cinto de justicia. Pero, ¿qué tipo de justicia? No hay justicia sin la verdad. ¿Cuánta gente inocente en manos de la justicia fue a pagar por delitos que no cometió? ¿Y cuántos otros culpables por la justicia que no pudo acceder a la verdad de los hechos quedaron libres? Por eso no arranca diciendo la coraza, el cinto de justicia, sino en este pasaje en particular arranca con la verdad. La verdad hace que la justicia cumpla el ideal de la justicia, que es, en el caso de esto que estamos hablando, ¿no?, el ejemplo, castigar al culpable y absolver al inocente. Pero también no hay justicia si en nuestra vida personal, si erramos en la palabra de Dios o no actuamos verazmente con la gente que nos rodea. Es decir, no hay posibilidad de justicia sin verdad. Justicia y mentira no se llevan. No hay coraza que proteja el corazón ahí. Pero me fui. Creo que nos vamos a tener que dejar. Porque justamente estábamos arrancando con el siguiente elemento, que es la coraza de justicia, pero, en fin, el tiempo nos obliga a tener que dejar por acá. Vamos a tener una palabra de oración.